Bienvenidas y bienvenidos a Mexican Podcast, el espacio en donde hablamos de las cosas que realmente importan. Estamos transmitiendo desde la Universidad UM. Yo soy Audrey Jiménez. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a Mexican Podcast, el espacio donde hablamos de las cosas que realmente importan. Hoy tenemos el gusto de recibir en cabina a un invitado que ha dedicado su carrera a entender y transformar el funcionamiento del Estado mexicano desde múltiples trincheras. Arturo Huicochea Alanís es maestro en análisis político y medios de información por el Tecnológico de Monterrey, especialista en administración pública por el Instituto Internacional de Administración Pública en París y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. A lo largo de su trayectoria, se ha desempeñado como asesor parlamentario tanto en nivel local como federal. Además, ha sido diputado federal en la 63ª legislatura y hasta hace poco dirigió el Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y sus municipios, mejor conocido como IAPEM. Actualmente, encabeza Estrategia Integral Consultores, una firma especializada en diseño de políticas públicas y gestión gubernamental. Arturo Huicochea ha sido un defensor activo de la reconstrucción de la seguridad desde lo local, apostando por enfoques basados en inteligencia, coordinación y justicia cívica. Conversamos sobre los retos y apuestas del Estado mexicano para garantizar seguridad a su ciudadanía, con una mirada enfocada en lo que se puede y debe hacer desde el municipio. ¡Comenzamos! Arturo Huicochea Alanís, bienvenido a tu espacio de Mexican Podcast, una persona clave en el éxito y hablando sobre temas de política pública. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, al contrario, a ti por la invitación y a todas las personas que nos hacen favor de atender este interesante podcast. Muchas gracias, Arturo. Platícanos, Arturo, seguridad pública, un tema bastante resonar para nuestra audiencia y que tenemos mucho para platicar sobre el tema. ¿Cuáles crees tú que son las estrategias y los puntos claves que debemos tocar el día de hoy? Pues en la entrada del podcast comentabas, subrayabas y me parece muy acertado al decir que el podcast se centra o habla de las cosas que realmente importan. Y no puedo estar más de acuerdo hablando del caso de la seguridad, porque de acuerdo con el INEGI, con los estudios que hace el INEGI a través de 2 encuestas muy importantes, este es el tema que más le ocupa y le preocupa al 69% de los mexicanos en todo el país. Así es que los datos respaldan tu afirmación. A mí me parece que ¿qué es de lo que hay que hablar en la seguridad? Por un lado, me encantaría subrayar que hay una especie de disonancia entre este dato que acabamos de dar, lo que más le preocupa a las personas y no necesariamente pareciera ser lo que más ocupa a las autoridades. Entonces, una primera cosa donde me gustaría a mí llamar la atención es esta disonancia donde la ciudadanía, la sociedad, mira con preocupación hacia un lado y si revisamos el trabajo de las autoridades, ellos parecieran estar en una agenda de múltiples cosas, como si no hubiera un llamado de atención por parte de la gente, un clamor para que podamos restablecer la seguridad, la justicia y la paz en todo nuestro país, pero empezando, por supuesto, en las comunidades donde todos los mexicanos vivimos. Todos vivimos en un municipio o alcaldía del país y ahí es donde se tiene que reconstruir el tejido social, pero antes de eso, el Estado de Derecho y antes de eso, la seguridad, que es lo básico en una sociedad. Entonces, yo creo que esos son los puntos a destacar en una charla como esta, Audrey. Excelente. Tocas un punto sumamente importante, el tema local. Creo que, como bien comentas, a veces las autoridades estamos y como sociedad estamos muy inmersos y estamos muy al pendiente de ver la seguridad como un tema global. ¿Qué opinas acerca de empezar a hacer estos pequeños cambios de manera local? ¿Y cuál es el impacto que tú crees que pueda llegar a extenderse estos cambios, ¿no? Como bien lo comentas. México es una realidad compleja, muy importante. México es un país que se construye desde lo local, hasta históricamente. O sea, recordemos que a la llegada de Cortés a América, lo primero que hace, de las primeras cosas que hace, es crear un municipio, la Villa Rica de la Veracruz.
Los municipios se crearon primero. Recordemos las ciudades como Zacatecas, como Monterrey, como Toluca. Todas tienen 500, 400, 200, 300 años. Y el país apenas tiene 200. Lo comento esto porque el país, incluso históricamente, se construyó de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro. Primero fueron los municipios, la Villa Rica de la Veracruz, el primero en América. Después fueron los estados. Y hasta después de 1824, concretamente hasta 1827, los estados se reúnen para integrar la nación. O sea, hasta históricamente el país se construye de abajo hacia arriba y así ocurre en todas las actividades humanas. Por lo tanto, la seguridad también se tiene que construir, o diría yo ahora, reconstruir de abajo hacia arriba. Así es que la principal, la central, la primera tarea que tienen fundamentalmente los ayuntamientos y concretamente los presidentes municipales es la tarea de la seguridad pública. De hecho, también históricamente, esto sí a nivel global, a nivel universal, la razón de ser del Estado, la razón de ser del Estado como organización humana, la razón de ser es la seguridad. Los seres humanos se asociaron y se agruparon para sumar fuerzas, por supuesto, para hacer sinergia, por supuesto, pero centralmente por seguridad, para protegerse los unos a los otros. Incluso hay quien dice, para protegerse los unos de los otros. Esto es real, en el estado de naturaleza, decían los grandes filósofos, hubo una necesidad de cohesionarse y de garantizar dos cosas. Por un lado, la libertad individual y por otro lado, la cohesión social. Pero para hacer eso, necesitamos orden y seguridad. Así es que los integrantes de los ayuntamientos, el presidente municipal centralmente, o la persona que ocupe la presidencia municipal, mejor dicho, y las y los regidores y síndicos, deberían de asumir y entender que la tarea principal, lo que la gente espera de ellos, es centralmente la seguridad. En un esquema muy liberal, incluso habrá quien dijera, de lo demás ni se preocupen, nosotros nos organizamos. Pero garantícenme seguridad, denme certeza jurídica y seguridad personal a mí, a las personas que quiero y a mis bienes y a mis propiedades. Entonces, es el origen del Estado, es la razón de ser y creo que por ahí tendríamos que recomenzar justamente. ¿Cuáles crees que tú serían las estrategias muy particulares que deberían de llevar los municipios para tener una buena sinergia a nivel federal, ¿no? Porque realmente son quienes, pues tienes, por decirlo así, el mayor capacidad y poder como de proveer este tema de la seguridad, ¿no? Es correcto. Incluso lo que diría ahora parece de sentido común, creo que lo es, pero por si hiciera falta, ya está en la ley. En el Estado de México tenemos una ley de seguridad del Estado de México. En su artículo 20 establece una obligación para los ayuntamientos que al día de hoy ninguno de los 125 ha cumplido. Y esa obligación dice, tienen que presentar un programa anual de seguridad pública, pero no solo es eso. El programa anual de seguridad pública debe tener, entre otros, un componente central. Y ese componente central es uno donde describan cuántos delitos ocurren en el municipio, en qué cuadrantes, sectores, cuántos por cuadrante y sector, qué composición tienen, qué comportamiento tienen, para que en otra parte del documento la autoridad también diga cómo va a atenuar eso. Hoy ese documento no existe en ningún ayuntamiento del Estado de México. Y esa es una falta grave, no solo porque es una obligación legal, sino porque entonces lo que está pasando es que los ayuntamientos están atendiendo a la seguridad pública con los ojos vendados, a tontas y a locas, como si estuviéramos pegándole una piñata. A veces le pegan, pero generalmente pierden ante la delincuencia porque no han medido el fenómeno. Dice por ahí a una institución pública mexicana, solo lo que se mide se puede mejorar. No han podido mejorar la seguridad pública en ningún ayuntamiento del Estado de México porque para empezar ni siquiera la han medido. Y para medirla existen estándares internacionales que a nivel nacional, en el caso mexicano, lo hace el INEGI. El INEGI lleva a cabo periódicamente 2 encuestas, decíamos hace rato. La más importante es la encuesta nacional de victimización, se llama ENVIPE, se llama Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción de la Seguridad. Okay. Por sus siglas se le conoce como ENVIPE. Se publica anualmente. La próxima se publicará en septiembre. Es decir, que los datos que tenemos hoy disponibles del ENVIPE más reciente fueron de septiembre de 2000, se publicaron en septiembre de 2024 y se refieren a la criminalidad 12 meses antes. Complementariamente, el INEGI realiza cuatrimestralmente un estudio que se llama Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que con estos dos elementos se puede ir teniendo el pulso de lo que ocurre, pero ojo, esto es muy importante, de lo que ocurre a nivel nacional. Esa información, siendo muy importante, es insuficiente para la toma de decisiones en lo local. Entre otras razones, porque la ENSU, como se le conoce a la segunda encuesta, en el caso del Estado de México, solo visita 6 municipios, 7. Toluca, Ecatepec, Chimalhuacán, La Paz, Cotitlán Izcalli, Tlalnepantla y alguno otro, creo que Nezahualcóyotl, 7. Pero entonces censan Toluca, pero no sabemos qué pasa en Sinacantepec, entonces no sabemos qué pasa en Metepec, no sabemos qué pasa en Lerma, no sabemos qué pasa en San Mateo Atenco, ¿no? No sabemos qué pasa en toda la zona oriente del estado, salvo los municipios que ya mencionamos. Entonces, esos demás municipios van a tontas y a locas. Y aún los municipios que ya mencionamos y que sí censa esta encuesta, no entran al detalle. Por eso es indispensable y por eso la ley lo estableció, por eso se estableció en la ley, porque los ayuntamientos, si además yo no conozco un solo candidato que en la campaña no se haya comprometido a mejorar la seguridad pública, todos lo ofrecieron, todos los dijeron, no sabían de lo que estaban hablando y tan no sabían que al día de hoy, a 6 meses de iniciada la gestión, pero en algunos casos donde hubo reelección a 4 años de iniciada la gestión, no han presentado un programa anual de seguridad pública que comience por un diagnóstico preciso que decía, tenga lo que ya comentábamos y una evaluación que es integral, que se realiza en todos los países del mundo. Todos los países del mundo que sí evalúan la seguridad. Y ese índice, esa medición de carácter integral es la percepción de seguridad. Como es un asunto de percepción, suelen pensar que no es un asunto que tenga una validez científica, porque es la percepción que la gente expresa a través de una encuesta. Pero no, tiene toda la validez científica, metodológica, que está respaldada además por el INEGI, y sería muy sencillo y además, insisto, será la obligación y por ahí tendríamos que empezar. Si hoy le preguntamos a un presidente municipal, ¿cuál es la incidencia delictiva en tu municipio? Nos van a dar un número, pero ahí tenemos un problema. El número que ellos tienen, a ellos se los proporciona una oficina de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México que se llama el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que a su vez forma parte del Secretariado Ejecutivo, o reporta, mejor dicho, con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esa información es muy importante, pero insuficiente, porque esa información se arma exclusivamente con las carpetas de investigación abiertas en las fiscalías. Y sabemos por el INEGI que el año pasado, por ejemplo, en el Estado de México, esas carpetas de investigación son únicamente el 7% de todos los delitos que ocurren. Entonces, cuando un presidente municipal te dice que la incidencia delictiva es del número que te diga, se refiere solo al 7% de la verdadera criminalidad que los ciudadanos padecemos. Entonces, estamos viendo dos realidades totalmente distintas. Por desconocimiento, me imagino, por falta de precisión en estos detalles, sí están obligados, pero en principio entendemos, no son expertos en todo. Sin embargo, ya metidos en la administración municipal deberían tener claro la diferencia entre la información que genera el Secretariado Ejecutivo, que es muy importante, pero solo se refiere, repito, a aquellas conductas delictivas que sí fueron denunciadas hasta la Fiscalía, que son las menos. Por eso tenemos los ciudadanos, pareciera que cuando escuchamos al presidente municipal o a la presidenta municipal decir que la inseguridad está disminuyendo, pues nos volteamos a ver como diciendo, está loco.
Más bien, yo creo que los ciudadanos hemos dejado definitivamente de presentar este tipo de denuncias, ¿no? Como bien lo comentas, el número es bastante importante, ¿no? Y alarmante. 7% únicamente son la gente que realmente se acerca y abre una carpeta, que yo creo que parte de lo que bien comentas sería la invitación que haríamos, ¿no? Seguir haciendo esta labor como ciudadanos, como parte del Estado de México, seguir teniendo esta iniciativa de presentar todos los casos que sucedan, ¿no? Sí, Audrey, pero así dicho, pareciera que es una responsabilidad de los ciudadanos y no es así. Okay. Es una responsabilidad 100% de las autoridades, porque han hecho todo lo posible para que no presentemos una denuncia. Hacen trámites engorrosos, desagradables, no confusos, tardados. El promedio en el Estado de México para levantar un acta como esta es de 8 horas. Entonces, cuando alguien es víctima de un delito, no va a ir a perder 8 horas. Cuando te despojan en 8 minutos. Cuando te despojan en 8 minutos y tú tienes que llegar a la oficina, tienes que llegar al trabajo, porque además no te lo van a creer si les dices que otra vez te asaltaron, porque además no es la primera vez. En el Estado de México el año pasado ocurrieron 6 millones de delitos para 2.3 millones de personas. Es decir, hay 2.3 millones que casi les dieron 3 repasadas. Exacto. La delincuencia les dio casi 3 repasadas. Fíjate, 6 millones de delitos. ¿Significa que hay 6 millones de delincuentes? Obviamente no. Los delincuentes son poquitos y están muy desorganizados y no tienen la fuerza del Estado y no tienen la capacidad que sí tenemos en las policías municipales de atenderlos y de atacarlos y de abatirlos si fuese necesario o de sacarlos de la circulación al menos para que ya no hagan daño. Lo que ha pasado en los últimos años y sucede ahora mismo, primero suena un poco soberbio, pero es real, una incomprensión del fenómeno. Las autoridades municipales, que es donde está el corazón de la solución, los integrantes de los ayuntamientos tienen la idea de que esta es una función de la policía. Y no es estrictamente así, porque esta es la función política esencial de la autoridad. Es un acto de autoridad imponer la ley. Y la policía es un brazo ejecutor de la autoridad, pero no es la policía la que esté al 100% encargado de esta tarea. La responsabilidad es sustantivamente política. La responsabilidad es de las y los regidores, de la y el o el síndico, y la o el presidente municipal es de ellos. Para eso cuentan, entre otras cosas, no únicamente, pero entre otras cosas, con un cuerpo de policía. Y el cuerpo de policía tiene una gran cantidad de funciones, tienen casi 30 tareas que realizar de acuerdo con la propia ley. Una de ellas, y solo una, es el uso de la fuerza. Tienen muchas más tareas que realizar. Entonces, lo primero que tenemos es que el ayuntamiento, los integrantes del ayuntamiento no comprenden a cabalidad, primero, cuál es su responsabilidad y segundo, cuál es la tarea, la función de la policía. Lo digo bien, aquí es la responsabilidad de los integrantes del ayuntamiento y la función de la policía, porque son 2 niveles de responsabilidad y de organización distintos. Ese es el primer problema, y lo que tienen que hacer las autoridades es facilitar la presentación de denuncias, en vez de obstaculizar la presentación de denuncias. El día de hoy, quienes nos escuchan, si alguien, y no lo dudo, ha tenido la desafortunada condición de haber sido víctima algún día, no me dejará mentir, llegan a la ventanilla de atención en el Ministerio Público y el Ministerio Público va a hacer todo lo posible por deshacerse de él. Es decir, oiga, ¿está seguro? Oiga, esto va a tardar muchísimo. Oiga, en fin, lo va a tratar de desanimar. ¿Por qué? Porque como las autoridades saben que los medios de comunicación están atentos a las cifras del Secretariado Ejecutivo, si denuncio menos, entonces el político puede decir que se denunciaron menos, hubo menos denuncias y entonces el político entiende que hubo menor incidencia delictiva y así lo declaran, pero no es verdad. Hubo menos registro de delitos ante la autoridad, pero eso no quiere decir que hayan ocurrido menos problemas. Y por su parte la sociedad nos quedamos con la peor percepción de que la cosa sigue peor
aunque las autoridades digan que la cosa está mejorando. Ahí está esa disonancia que tenemos gobernantes y gobernados, que es, como suele ocurrir, una especie de malentendido. Entonces, si empezamos por entendernos, por eso es tan importante la labor de medios como este, para que estoy seguro que nos van a escuchar tarde, muchos vecinos, pero tarde o temprano autoridades municipales, que quizá hagan un pequeño esfuerzo de entender cuál es su responsabilidad, que es enorme, pero algo más, la oportunidad también es enorme, porque por supuesto que se puede recuperar la seguridad en México, por supuesto. Lo más importante que necesitamos es resolver este malentendido y después de él aplicar la voluntad política y después la técnica y las metodologías que sí existen. La primera de ellas, o más bien el primer paso en esa metodología, entender la urgente necesidad de medir la victimización en el territorio municipal por cuadrante, como normalmente tienen subdividido el territorio en los municipios. Tienen 3 niveles, cuadrante y sector, ya después para el ámbito municipal. Porque a pesar de lo desorganizados que estamos, las autoridades municipales, las policías municipales son las más eficientes que tenemos. Déjame darte otro dato. En el Estado de México hubo 6 millones de delitos, pero en el país hubo 30 millones de delitos. Algunas de las delitos, o cuando escuchamos las noticias, a algunas personas llegan a detener. De cada 10 personas que son detenidas, ojo con esto, de cada 10 personas que son detenidas, 7 las detienen las policías municipales. 7. Okay. 2.5 las policías estatales, y la Guardia Nacional prácticamente no sirve para nada, no detiene prácticamente a nadie. No hay más que revisar sus informes anuales de la Guardia Nacional. Y tenemos toda la atención de los medios de comunicación en lo que haga y deje de hacer la Guardia Nacional. Y la policía que más maltratamos, de la que peor hablamos, a la que peor le pagamos, a los policías que tenemos más descuidados, que no tienen aguinaldo, que no tienen prestaciones, que no tienen un trabajo digno, como lo llama la Organización Internacional del Trabajo, un trabajo decente, perdón. A esos que peor tratamos es la policía que mejor nos responde. Y alguien que nos escucha dirá, sí, pero están infiltrados. También es cierto. Pero aún así sigue siendo, y están los datos detrás de lo que digo, la policía más eficiente que tenemos. Imagínate que los tratáramos bien. Imagínate que les diéramos un trabajo decente, seguridad para ellos y para sus familias, la posibilidad de ascender y de tener una carrera policial a lo largo de su vida. Es decir, que alguien decida, porque es su vocación, ser policía y saber que va a poder alcanzar un nivel de vida razonable, digno para él y para sus familias, porque además se juegan la vida prácticamente todos los días de su vida laboral. Entonces, es otra vez una incomprensión que tenemos del trabajo y de la función policial. Por cierto, saludos a los policías, que espero que nos vean. Es una tarea tan noble que los presidentes municipales tendrían que hacer del servicio de la policía el mejor servicio de su gestión. ¿Por qué? Hasta por cuestiones mercadológicas. Porque si tienen a los policías, tienen, dependiendo del municipio, a decenas, a veces centenas, y en algunos casos a miles de servidores públicos desplegados por el municipio, que podrían ser los mejores portavoces del mensaje del gobierno. Sí, como debería ocurrir en el modelo de proximidad, que todo el mundo utiliza esa etiqueta sin saber exactamente en qué consiste y sin cumplir la cabalidad, si la policía de proximidad hiciera su tarea, se podrían convertir en los mejores agentes del cambio, en los mejores mensajeros del trabajo del gobierno municipal. Y están desplegados las 365 días del año, las 24 horas del día en todo el territorio municipal. Deberían de ser los agentes del cambio y los mensajeros mejor aprovechados por parte de las y los presidentes municipales, pues para hacer valer su trabajo. Y no como ocurre ahora, que la gente les tiene desconfianza, les tiene miedo, y no obstante que son a los primeros que recurrimos, a los primeros que les exigimos cuando tenemos un problema. Entonces tenemos un problema de incomunicación con esta autoridad tan próxima, tan relevante, tan importante, y terminaría yo diciendo esta parte, que deberíamos de ser el servicio público que más dignificáramos.
Correcto. Realmente la visión está enfocada, hacemos énfasis en esto, ¿no? En otras cosas, ¿no? Creo que dejas el mensaje muy claro que realmente la policía municipal es quien tiene, pues, esa clave, ¿no? Al final son quienes, como bien comentas, están en las calles, viven el día a día lo que sucede en nuestros municipios. Conocen a los delincuentes, Audrey. Ellos saben quiénes son los delincuentes. Y lo saben pues porque son policías, son sus vecinos en muchas ocasiones. Sí. Y están decididos a enfrentarlos si hay necesidad. Pero, y aquí hay otro problema, la pregunta natural sería, ¿y por qué no los detienen? Correcto. No los detienen porque tenemos un problema enorme, muy fácil de resolver en México. ¿Cuál es el problema enorme que tenemos en México? Si vemos las series de televisión y las películas gringas policíacas, que son muy buenas además, nosotros vemos no sé, voy a decir nombres comerciales, CSI Chicago, CSI San Francisco, en fin. Esas personas que vemos en la televisión son policías municipales. Los detectives de la tele son policías municipales, son la unidad de investigación criminal de la policía de San Francisco, de Los Ángeles, de Chicago, bla, bla, bla. Ojo, no dice la policía de Illinois, tampoco es la policía de California, ni la policía de Texas. Es la policía de San Antonio, de Houston. Son ciudades, es decir, son las policías municipales de esas ciudades. Y lo que vemos que hacen, lo que todos vemos en la televisión que hacen son investigar. Son detectives, investigan. Y entonces hacen pruebas periciales, tienen laboratorios, cruzan huellas, graban a personas, las siguen, las identifican, hacen seguimiento de su comportamiento bancario, bla, bla. Eso pueden hacer nuestros policías municipales. Eso deberían hacer nuestros policías municipales, pero en México tenemos un grave problema. Tenemos una figura jurídica que se llama el Ministerio Público. Y el Ministerio Público, tenemos 16,000 ministerios públicos en todo el país. 16,000. Y tenemos casi 500,000 de policías entre municipales, estatales y federales, ahora con Guardia Nacional y un montón de policías que hay ahí, 500,000 de uniformados. Bueno, ese 500,000 no puede hacer nada de investigación a menos que se lo mandate el Ministerio Público. Por eso, cuando a alguien le ocurre algo en la calle y corres a la policía, en vez de que el policía reaccione como tú esperabas, te dice, pues vaya a presentar su denuncia. Algunos que creen que hacen proximidad incluso dicen, si quiere yo lo llevo al Ministerio Público para que presente su denuncia. Lo cual, como ya vas a perder por lo menos 8 horas en promedio y no va a pasar nada. Entonces no sirvió de nada. Porque hay una cuestión de oportunidad en muchos de los delitos, que es ahorita cuando hay que reaccionar. Bueno, por una mala interpretación del artículo 21 constitucional que dice que la investigación de los delitos corresponde a las policías, bajo el mando y conducción del Ministerio Público, por esa mala lectura, y ahorita diré por qué es una mala lectura, es un pretexto para que los ministerios públicos no dejen hacer a los policías, o un pretexto de los policías para no hacer nada, al menos que se los manda el Ministerio Público. Pero si tenemos 30 millones de delitos en el país y tenemos 16,000 ministerios públicos, pues es un embudo. Por eso el Ministerio Público está atascado de trabajo y lo que menos quiere es más trabajo. Y por eso, el otro lado, los policías pues están ahí esperando, dando vueltas como si estuvieran turisteando en su municipio. Saben perfectamente quién comete los delitos, pero no los pueden detener porque no se los ha mandatado el Ministerio Público. Habrá quien diga, sobre todo los abogados, con razón, que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece obligaciones para la policía. Y una de las obligaciones es que no importa, en cuanto ellos tengan conocimiento de la noticia criminal, cualquier medio que sea, un periódico, un papel, una acusación, un señalamiento, un grito de auxilio, ellos tienen la obligación de iniciar inmediatamente y sin dilación la investigación. Pero eso es en el Código Penal y entonces la Constitución parece decir otra cosa y ese es un pretexto suficiente para que tengamos un problema de interpretación jurídica donde al final lo que ocurre es que un poco a conveniencia se hacen guajes. Claro, y se queda en el aire, ¿no? Ya no se saben queda en a el quién. aire. Entonces tenemos un embudo, 30 millones de delitos que tienen que pasar por el cuello de botella de 16 ministerios públicos para salir a ver si lo pueden atender 500,000 de policías. Es como un reloj de arena. Si lo invirtiéramos,
y tuviéramos a 500,000 de policías atendiendo, les alcanzaría como de a 2 o 3 asuntos a la semana durante un año. Ya suena más razonable. Claro. Como lo tenemos ahorita, es prácticamente imposible que se pueda resolver. Así es que mientras no arreglemos esto, aunque crean Guardia Nacional, les pongan armas nucleares, las multipliquen por 100,000, los equipen y los archiequipen y pongan de comandante a quien pongan de comandante o secretario, hagan que dependa de la Guardia Nacional o hagan que dependa de la Defensa Nacional o hagan que dependa de la Secretaría de Seguridad o hagan que dependa del Presidente de la República, donde la pongan, como lo pongan, hagan lo que hagan, como lo que ahorita se está haciendo en el caso mexicano, nada de eso, nada va a servir. Nada. Podríamos no hacer nada de eso, de hecho. Yo sugeriría no hacer nada de eso. Lo que tendríamos que hacer es esa fortuna que nos está costando la Guardia Nacional, dirigirla al fortalecimiento de las policías locales. Pero fortalecimiento significa no solo armamento, significa fundamentalmente dignificación de la vida policial y combate a la corrupción dentro de los cuerpos policiales municipales, porque son ellos los que están en la proximidad de los problemas y ellos conocen. He llegado a hacer, en el caso del Valle de Toluca, algún ejemplo con el cuartel que está en Metepec, y les hemos pedido a los miembros de la Guardia Nacional que están ahí que identifiquen sobre un mapa del Valle de Toluca, por ejemplo, a ver dónde venden sitios que venden droga en el caso de Metepec, papá. Ponen las chinchas en lugar fuera de Metepec, ni conocen el terreno, pues no saben y es normal. Platicas con ellos, pues vienen de Sonora, de Puebla, de Veracruz, casi nadie viene de aquí y el que viene de aquí viene de la zona oriente. No conocen, no conocen el terreno donde están. Si platicas con los policías municipales, saben perfectamente quiénes son, los conocen, sus apodos, etc. Horarios, todo. Horario, pero ellos también saben que los malos los están viendo a ellos. Y si ellos no, lo de ellos, nuestros policías, no tienen el respaldo jurídico, la protección del trabajo y la protección institucional, pues no se van a jugar la vida de a gratis porque se ponen en riesgo. Pero por el contrario, si ellos saben, si ellos los liberamos y les pedimos que ellos integren las carpetas de investigación, cosa que hoy tienen prohibida, absurdo, pero prohibida, si les damos la facultad para que las policías municipales integren las carpetas de investigación, les damos misiones y ellos que conocen el terreno lo van a hacer bien. Y entonces cuando ordenemos la detención, cuando la policía municipal ordene la detención de un presunto delincuente, ya viene acompañado de una investigación sólida, con evidencias y pruebas, como en las películas, y entonces cuando lo presentan al juez, el cuate ya tiene que encarar un juicio que muchas veces va a durar años y generalmente se va a ir a la cárcel. En cambio, lo que pasa hoy, hacen operativos que no sirven para nada, que molestan a los transeúntes, que molestan a los conductores, los bajan, detienen a pocas personas y los tienen que liberar a todos porque no hay manera de demostrar que sean responsables de nada. Más allá de un borrachito, más allá de una persona en condiciones inadecuadas para andar manejando, lo que sea, más allá de eso no resuelve nada, porque estamos ocupando mal la fuerza policial que sí tenemos. Hoy, la Guardia Nacional, cuando la Guardia Nacional llega a detener a alguien, por el costo invertido en la Guardia Nacional, esa detención, solo la detención, nos cuesta 64 millones de pesos. Detener un borrachito por la Guardia Nacional nos cuesta 64 millones de pesos y generalmente las personas detenidas, de acuerdo con los datos del INEGI, en más del 90% salen libres. O sea, 64 millones de pesos tirados a la basura. Cada detención de la policía municipal nos cuesta 24,000 pesos. También es cara, pero es mucho más barata. Sí. ¿Por qué es cara? Porque también generalmente salen libres. ¿Por qué salen libres? Porque los presentan sin pruebas. ¿Por qué los presentan sin pruebas? Porque no le permitimos a la policía investigar para que cuando esto llegue con el juez, lleven con pruebas contundentes, claras de su responsabilidad, más allá de los dichos de las personas. Y el juez también tendrá elementos de juicio cuando venga un detenido, más allá de que puede estar golpeado o no, pero venga el detenido con una carpeta que cuenta una historia lógica, con una teoría causal de qué hizo que acredite la responsabilidad, con testimonios, con declaraciones de las víctimas que hayan sido protegidas para que se atrevan a declarar. Y entonces, cuando la gente vea que eso tiene resultados, la gente sí va a ir a denunciar. Entonces, no tenemos que modificar la conducta de los ciudadanos pidiéndoles que denuncien. Tenemos que modificar la conducta de las autoridades
Para que nos inviten, ¿no? Pidiéndoles que entiendan el proceso penal y que entiendan que los que más ganan son ellos. Los políticos pueden ganar mucho si se atreven a hacer esto. Por ejemplo, ¿quiénes? Por ejemplo, en nuestro país existen pocas, se las podemos contar con los dedos de mis manos, ciudades que tienen niveles de seguridad similares a una ciudad europea, incluso nórdica. Ciudades como San Pedro Garza García, ciudades como Mérida, Yucatán, la delegación Cuauhtémoc, la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México hoy está haciendo un cambio muy importante. Y ojo, en la delegación Cuauhtémoc está Tepito. La delegación Cuauhtémoc, la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, Chihuahua capital en alguna época, son las pocas ciudades que tienen niveles de inseguridad. Todas las sociedades humanas lo tienen, sí. Pero a niveles tolerables, a niveles similares o mejores que muchas ciudades europeas o norteamericanas. Bueno, Estados Unidos es otro tema, pero digamos donde es aceptable vivir con seguridad. En una época Querétaro creo que se ha deteriorado en los últimos años un poco. ¿Por qué hay así y por qué acá no? ¿Son marcianos? ¿Cuál es el diferenciador? El primer diferenciador es, primero, porque lo miden, número 1. Número 2, porque han logrado un acuerdo con su respectiva fiscalía estatal para que les autorice a que sus policías municipales integren carpetas de investigación y realicen investigación criminal. Es decir, si yo municipio conozco cuadrante por cuadrante quiénes son, qué están haciendo, en dónde atacan, tengo todos los elementos para poderle decir a mis policías dónde patrullar de manera estratégica, qué hacer y a qué personas investigar. Tienen además una estrategia para la atención a las víctimas, que las víctimas se sientan protegidas y que no las tengas que hacer venir innumerables veces a las oficinas, más bien que vayas con todo cuidado, sigilo, respeto, a levantar sus evidencias. Y entonces se integra algo que sería el primer momento, hacer la investigación de campo, la encuesta municipal de victimización. Segundo, un convenio con la fiscalía para que te permitan realizar investigaciones a tus policías municipales. Tercero, es integrar con la información que tienes y la que viene de las víctimas, integrar un universo criminal. ¿Cuántos criminales puede haber en el Estado de México? En el Estado de México no son más de 100,000 personas. Somos un estado entre 9 o 17 millones. Ya no sabemos a quién hacerle caso porque el INEGI no lo dejaron hacer el estudio de este año 2025. Correcto, sí. Pero bueno, digamos que somos 13 millones de habitantes en el Estado de México. No hay más de 100,000 delincuentes en el Estado de México. Ni modo que no podamos con ellos. Y no estamos hablando de los delincuentes acá, los sofisticados que salen en las... No. Los delincuentes, los que más daño hacen. Los rateros, las personas que roban el transporte público, los que roban el transeúnte, los que roban el robo de vehículos, parcial o total de vehículos, que son los delitos que más nos molestan. Bueno, no son más de 100,000 personas. Por supuesto que podríamos detenerlos y sacarlos de la circulación respetando sus derechos. Entonces, recapitulando. Encuesta de victimización, convenio con la fiscalía, integración del universo criminal y después otra cosa que se llama integración de la unidad de investigación, o sea, crear el cuerpo de detectives en el municipio, que hoy no existe prácticamente en ningún municipio del país, salvo los que ya mencioné. Con este cuerpo de investigación, con esto que tienes armado, son los primeros 4 pasos elementales para arrancar. Vienen otras 2 partes, una que me he referido tangencialmente, que es la policía de proximidad, y otra más que es vital, que es la justicia cívica. La justicia cívica es muy importante porque te va a permitir desahogar todo el proceso penal. ¿Cómo? Resolviendo todos los problemas de vecindad, todos los problemas de trato cotidiano, resolviéndolos a través de justicia cívica, que no es otra cosa sino un juicio que impone sanciones y dicta sentencias con otros nombres. Lo digo para darme a entender. Pero las sentencias que dicta tienen un carácter restaurativo. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar se puede atender con justicia cívica. Porque la mujer no quiere que metan a la cárcel al generador de violencia, que es desafortunadamente un asunto muy frecuente.
¿Y qué pasa ahora? Pues no lo denuncian, pues porque al final es el sostén de la casa, al final lo quiero mucho, en fin, hay cosas de toda naturaleza muy respetables a las que no nos meteríamos, pero evidentemente no puede vivir con él. Entonces, ese señor no lo queremos en la cárcel. Queremos que siga cumpliendo sus obligaciones, que siga proveyendo si es el caso. Lo que queremos es nada más que no sea violento. Entonces, a él no lo quiero en la cárcel. A él lo quiero en una terapia. En una terapia conductual que esté evaluada, que esté supervisada, para que a ella la protejamos y le garanticemos la seguridad a ella o a los niños, ¿no? Según corresponda. Sí. Es decir, la justicia cívica va a dar un canal no penal para que la policía se dedique a lo suyo. La justicia cívica también se opera con una parte de la policía municipal, pero con el juez cívico va a resolver todos los problemas de la vida cotidiana que en municipios como Metepec, donde está la Universidad IUM, pues son tan frecuentes. En algunas de nuestras colonias de gran hacinamiento, los problemas de vecindad son frecuentes y si no los detenemos a tiempo, pueden escalar hasta convertirse entonces sí en delitos que todos lamentamos. En cambio, si la justicia cívica detecta ciertas conductas en etapa temprana y acaba con ellas, pues va a permitir que al ratito cada vez lleguen menos problemas acá a la justicia penal, a la policía dura, digamos, a lo que habíamos hablado antes. Entonces, con estos 6 componentes debe integrarse algo que nosotros comercialmente en el despacho de trabajo le llamamos una estrategia integral de mejoramiento de la seguridad pública, traído al lenguaje de la ley de seguridad de la que hablamos al inicio. Esos son los 6 capítulos que debe tener el programa municipal de seguridad pública que la ley mandata y que hoy por hoy ningún municipio ha presentado, lo cual ya implica, primero, una responsabilidad administrativa por incumplimiento, pero segunda, me parece lo más delicado, pues una responsabilidad política, porque no se vale que un presidente municipal me ande diciendo que esa es su gran preocupación o me ande prometiendo que va a mejorar la seguridad pública y no tenga la posibilidad ni siquiera de demostrarme cómo. Y cuando yo le pregunto, oye, ¿qué ha pasado con la seguridad? Me diga, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, los delitos hoy se redujeron en 20%. Pues porque no es cierto, y ya explicamos por qué. Eso, aún otro problema, que no es motivo de este podcast, que se ha detectado, particularmente este año 2025, un terrible maquillaje de cifras entre algunos de los delitos más terribles que ocurren en el país. Pero ahora sí que dejando eso de lado, hoy por hoy, el problema que tenemos es que las autoridades municipales, estatales también, por supuesto, y federales, no se diga. Pero como decíamos al inicio, como este país solo vamos a poder reconstruir si empezamos de afuera para adentro y de abajo para arriba, como se tienen que hacer las cosas, pues fundamentalmente lo que necesitamos es que los ayuntamientos, los ayuntamientos se ocupen de sus obligaciones jurídicas y políticas establecidas en la ley que tienen que ver con estos 6 elementos que por eso le llamamos nosotros de una estrategia que sea integral para el mejoramiento de la seguridad. Y si a ciudadanos como a ti, a mí, a nosotros nos lo muestran y hay cosas que no debemos de saber, se entiende que hay sigilo y cierta secrecía en la operación de la policía. Pero si vemos indicadores de carácter público y podemos conocer su evolución, pues incluso con transparencia van a legitimar no solo sus resultados, sino su trabajo. Definitivamente. Y creo que es algo que nos dejas muy claro. Realmente, a veces uno como ciudadano, pues nos quedamos como limitados, como bien lo comentas, porque así es el proceso. Pero como bien lo platicas, pues lo desmenuzas bastante bien como para nosotros poderlo entender y poder ahora sí exigir a nuestros gobernantes y a las personas que nos están liderando qué es lo que queremos de ellos, qué es lo que estamos esperando y lo que buscamos como seguridad, ¿no? Y aquí yo te preguntaría, ¿cómo nos invitas y sobre todo a los jóvenes a participar en estos temas, ¿no? Realmente creo que son pues el futuro de México, ¿no? Es correcto. Y el presente. Y el presente, sí. El presente de México, el presente vital en el que tenemos depositadas nuestras esperanzas, los queremos proteger, pero queremos que nos ayuden los jóvenes a protegerse a sí mismos. Yo les invito a que exijan, con respeto, pero con energía, a las autoridades municipales a que presenten este programa y a que se los expliquen o que nos expliquen por qué no lo han hecho. Porque como ves, y los jóvenes lo saben muy bien, como cualquier problema complejo, si aplicas un método de trabajo,
No obstante la complejidad y los peligros que evidentemente tienen, por supuesto que se puede resolver, no obstante la complejidad del asunto. No es un tema de dinero, no es un tema de recursos. Hemos gastado demasiado dinero, tenemos dinero para atender el problema. Lo que tenemos es que por favor a los jóvenes, ya que hacen la invitación, pues pedirles, ojalá se interesen en este tipo de asuntos. Qué bueno que la Universidad UM en sus áreas de derecho, en sus áreas de ciencias sociales en general, en sus áreas completas, en todas las ciencias, pero en estas en particular porque es parte del objeto de estudio, pues puedan hacer foros y discutir lo que acabo de decir y que podamos o que puedan revisar la redacción del artículo 21 constitucional. ¿Por qué quedó así? Porque hay toda una razón histórica y cómo ha evolucionado a lo largo de 100 años y cuál fue el origen del problema y cómo lo que resolvió un problema en 1917 hoy es el corazón de otro problema más grande y entonces lo tenemos que arreglar y poderlo discutir con los abogados más grandes para quienes lo que estoy diciendo ahorita es una herejía. Lo que estoy diciendo está loco, o sea, ¿cómo le van a quitar los dientes al Ministerio Público? Eso es lo que hay que hacer, quitémosle los dientes al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque no hay un solo país seguro, democrático, del mundo que tenga una figura como esa. Eso solo existe aquí. Y solo con ese poder. Entonces, volviendo con tu pregunta, ¿qué hay que hacer? Yo invitaría a la sociedad en general, por ejemplo, las agrupaciones empresariales tienen aquí una responsabilidad muy importante. Las grandes empresas en el Valle de Toluca, creo que sería muy conveniente que las agrupaciones empresariales del Valle de Toluca pudieran ellas mismas impulsar, obligar, condicionar, financiar, no sé. Ya están hartos porque todo el mundo les pide dinero y tienen razón. Pero hacer un esfuerzo en un tema tan relevante para proteger la seguridad y la integridad de sus trabajadores. Creo que lo mencioné. Hubo 2 millones de delitos de robos de los 6 millones, hubo 2 millones de robos en el transporte público. Sustantivamente, ¿a quiénes robaron? Pues a los trabajadores, cuando van en las mañanas a trabajar. Correcto. O en las tardes van regresando. Entonces, harían muy bien las empresas, estoy pensando, por ejemplo, la zona industrial del Valle de Toluca, pero cualquier empresa, deberían de exigir a las autoridades municipales que presenten este programa de seguridad. O eventualmente hacer esa investigación y poder decir, a ver, ya no te hagas pato, aquí está el diagnóstico. Esto es lo que yo puedo hacer como sociedad. Lo que a ti te toca son actos de autoridad. Y lo que son los actos de autoridad es que me digas cómo lo vas a resolver. Y bueno, aquí hay un planteamiento de 6 pasos. Por supuesto, cada uno se desagrega en un montón de cosas, claro. Pero digamos, solo para darnos a entender, pues aquí hay un método y si ese no sirve, preséntame otro que tenga sentido, que tenga esta orientación de política pública. Una política pública es una acción de gobierno que esté basada en evidencias y enfocada en resultados. De tal manera que después de un ciclo vas viendo si se alcanzó el resultado con nuevas evidencias y si tuvo éxito, pues la continúas. Correcto. Casi siempre tienen éxito, pero se pueden mejorar. Entonces hay un proceso de mejora continua, como todo. Entonces, me parece que el sector privado, la sociedad, las agrupaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de vecinos, y volviendo con tu pregunta, las organizaciones estudiantiles, incluso en instituciones privadas como esta, en las de carácter público con mayor razón, pues tendrían que exigir su propia seguridad. Y una manera de hacerlo, repito, es decirle a las autoridades, integrantes de los ayuntamientos, regidoras, regidores, síndicos, presidente municipal, tienes una obligación conmigo y con la ley y quiero conocer dónde está el programa municipal anual de seguridad pública. Porque, insisto, por lo menos en este inicio de gestión, ya llevamos medio año. Van a terminar presentando cuando hay que presentar el otro, porque hay que trabajar el 2026. Pero se trata de que cada renovación cíclica, cada renovación anual, sea justamente parte de ese mejoramiento continuo y que como ciudadanos tengamos claridad en dónde estamos, hasta dónde podemos llegar y cuándo. Correcto. Porque vivimos en una permanente feria de declaraciones optimistas que honestamente cada vez vemos que los resultados son peores, ¿no? Aunque cada vez cambian patrullas, cambian uniforme, nos anuncian inversiones tremendas, construyen lo que antes llamaban secatis, como cuarteles o cosas ahí que no sabemos para qué sirven. Y en cada informe municipal, si lo leemos con detenimiento, nos hablan de cientos de personas detenidas.
Bueno, ¿y qué pasó con ellas? En el 2023 hubo 6 millones de delitos. Se denunciaron 346,000 denuncias. Okay. O sea, de entrada ya pedimos ahí más de 5 millones de delitos que nadie sabe, nadie supo. Bueno, 346,000 denuncias. En ellas tienen muchos tecnicismos, al final todo eso se fue a la basura. El archivo muerto, el archivo no sé qué, la declaratoria de no acción penal, con muchos tecnicismos. Se ordenaron 48,000 carpetas de investigación. De 6 millones, 48,000 carpetas de investigación. Esas se redujeron a 12,000 órdenes de aprehensión. 12,000 personas que al final se ejecutaron, creo que casi las 12,000. 12,000 personas detenidas. Y de las 12,000 personas detenidas se dictaron al final del proceso 6,000 sentencias condenatorias. La mitad. De 6 millones de habitantes a 6,000 sentencias condenatorias. Estás hablando del 0.01% de eficiencia. De tal manera que todo lo que vemos, los ayuntamientos completos. Aquí no se vale rajarse de que no, es que yo soy la regidora de la función de parques y jardines. No, la responsabilidad política es la misma. Regidoras, síndicas, presidentes municipales de todos los partidos. Los policías, la policía estatal, la fiscalía, sus ministerios públicos, todo el poder judicial, que ahorita estamos en ese tema tan polémico en el país, todos sirven para el 0.01% de los problemas que padecemos los mexiquenses. No se vale, cuestan muy caros y, como estoy tratando de explicarlo aquí, créeme que con método y con orden sí se puede cambiar esa realidad. Y estoy seguro que todas las personas de las que acabo de hablar muy mal en su ausencia, les ofrezco una disculpa, pero ahí están los datos, estoy seguro que todos tienen la buena intención, nada más que no saben cómo. Y cuando alguien se acerca a sugerirles algo, son muy herméticos porque les da mucho miedo el tema. Y les da mucho miedo, lo primero que les da miedo es reconocer que realmente no saben por dónde empezar. Pero repito, llevan ya 6 meses, ya empezaron. Pues nunca es tarde para corregir y creo que estamos muy a tiempo para retomar el camino y poder reconstruir eso que los jóvenes no solo merecen, sino que exigen y que nosotros, la generación de adultos ahora, hablo por mí, pues tenemos la obligación de hacer nuestro mayor esfuerzo para ayudarlos. Y es de sabios reconocer, ¿no? Pues o sea, bueno, llevamos 6 meses sin poder tomar cartas en el asunto, pero pues hoy es el día, ¿no? ¿Y qué tomaríamos que esto suceda? Que empecemos a cambiar esta condición que actualmente pues adolece al Estado, ¿no? Y adolece al municipio. Pero fíjate, Audrey, seguramente has visto el periódico igual que yo y entonces vemos que los presidentes municipales en estos 6 meses ya cambiaron patrullas, ya compraron armamento, ya compraron videocámaras, ya compraron torres de no sé qué, así un carrito ahí que sube una cosa. Ah, sí, como grúa. Ajá, ¿no? como una grúa que no sé para qué sirva, pero bueno, ya la compraron. Algunos ya lanzaron la convocatoria para que vengan nuevas personas a integrarse a la policía. Algunos, que bueno, ya mejoraron un poco los sueldos. O sea, la lana ya le están gastando. Pero si nos vamos a 3 años atrás, hicieron lo mismo. Y 3 años atrás hicieron lo mismo. O sea, cada 3 años hacen lo mismo. Yo quisiera ser el proveedor de las patrullas, porque cada 3 años hace un negociazo. Y qué bueno que se renueven las patrullas. Pero estamos gastando mal los recursos. No es ahí donde está el corazón del problema. El corazón del problema, repito, insisto, está número 1, que no conocen el tamaño del problema que están atendiendo. Literal. O sea, están pegándole a la piñata con los ojos vendados. Por eso a veces le pegan, ¿no? Pero otras veces se pegan con el mismo palo ellos solitos. Sí, pero hablamos del porcentaje que bien comentas. Solo el 0.01 le pega, ¿no? Esa es la vez que le pegan. Lanzan 6 millones de golpes y le pegan al 0.01%. 0.01. Que es nada. Pues datos bastante alarmantes. Sí. Que la verdad es que como ciudadanos debemos de conocer más sobre esto y la verdad es que te agradecemos que hayas tomado este espacio para comentarnos cuáles son los puntos y estos 6 pasos tan importantes que nosotros como ciudadanos pues debemos de exigirle a nuestras autoridades. Arturo, te agradezco muchísimo el espacio, de verdad. Cuando gustes estás nuevamente invitado porque Gracias. Son temas
de los que realmente nos interesan y debemos de conocer. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Gracias a la Universidad de UM, gracias Audrey, a ti y a todo el equipo. Gracias. Hemos llegado al final de este episodio, un episodio en donde se tocaron datos claros y crudos que debemos como ciudadanos fijarnos en los temas locales para tener una seguridad pública mucho más contributiva. Agradecemos a la Universidad UM por el espacio. En este momento están apareciendo en nuestras redes sociales. Síguenos y comparte este episodio. Yo soy Audrey Jiménez y nos escuchamos la próxima. La seguridad pública es uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía mexicana y con razón. La violencia, la impunidad y la falta de coordinación institucional han debilitado la confianza en el Estado. Sin embargo, repensar la seguridad desde lo local abre una puerta de oportunidad para construir comunidades más resilientes, informadas y protegidas. Las propuestas como la minería de datos, la selección rigurosa de personal táctico o el fortalecimiento de la justicia cívica no solo son acciones técnicas, son una apuesta por un Estado más inteligente, cercano y responsable. La seguridad no puede depender únicamente del uso de la fuerza, requiere estrategia, prevención y, sobre todo, voluntad política. Más que nunca, necesitamos repensar el papel de los municipios como primer contacto entre el gobierno y la ciudadanía. Si queremos un México más seguro, es hora de mirar hacia lo local, hacia lo posible y hacia lo urgente. Gracias por acompañarnos en este episodio de A Mexican Podcast, donde hablamos de las cosas que realmente importan. No te pierdas nuestra próxima emisión, cada miércoles, con más voces, ideas y temas que definen el presente y futuro de México. ¡Hasta la próxima!